ante la situación que estaba teniendo la guerra, la sempiterna ambivalencia británica hacía que Inglaterra se aviniese a las pretensiones de Felipe V, su enemigo, al tiempo que permitía la permanencia de tropas presuntamente desvinculadas de la disciplina británica, que permitieron la resistencia de Barcelona hasta 1714. En tal situación fue discutido a lo largo de 1711 y finalmente ratificado el Tratado de Utrecht. Algo vino a alterar y a acelerar las conversaciones. El 14 de abril fallecía el delfín de Francia, Luis, padre de Felipe V. Y el 16, el emperador José de Austria, hijo mayor de Leopoldo I, fallecido 5 años antes, y hermano del archiduque. Con lo que la corona de Austria recaía en la cabeza del archiduque, algo que los ingleses no podían consentir. Carlos pasaba a ser emperador, con lo que los aliados lo abandonaron. Y Felipe se acercaba ostensiblemente a la corona de Francia, en la que solo existía la traba de su sobrino, un niño de 2 años con una constitución física muy débil, lo que hizo rebrotar en el ánimo de Felipe su deseo de retornar a Francia, algo que no permitiría Inglaterra, debiendo Felipe renunciar a la corona de España si pretendía acceder a la corona francesa. Felipe, no sé si para bien o para mal, eligió seguir como rey de España, tras ponderar que con esa medida beneficiaba a Francia, ya que, según carta enviada a Luis XIV, le aseguró por aliada una monarquía que sin esto podría algún día hacerle mucho daño reuniéndose a los enemigos. En el fondo tenía una gran visión. Las cosas se aceleraban cuando Inglaterra decide poner fin a su participación en el conflicto. El resto de los aliados se ven incapaces de continuar con la lucha, pues dependen de la financiación británica. De la misma manera, cuando se toma esa decisión, Inglaterra, consciente de la dependencia económica de sus aliados, no tendrá ningún reparo en abandonarlos. Al respecto, una de las propuestas que Inglaterra efectuará al soberano francés a través de esos contactos consistiría en la cesión de la corona española al duque de Saboya, a cambio de reconocer a su nieto como señor de los territorios saboyanos y regente de Francia tras su muerte. Un ofrecimiento que será inmediatamente rechazado por Felipe V a pesar de los deseos del propio Luis XIV, quien le advertiría que me debéis a mí los mismos sentimientos que le debéis a vuestra casa, a vuestra patria, antes que se los debáis a España. También gran verdad. Evidentemente, en 1711, los intereses de Inglaterra habían variado sustancialmente con la muerte del emperador José I de Habsburgo, acaecida el 17 de abril de 1711. Los Tories, después de su victoria del año anterior, controlaban sin problemas la Cámara de los Comunes, donde no habría dificultades para aprobar la propuesta. Pero la situación se planteaba de forma muy diferente en la Cámara de los Lores, donde los partidarios de la guerra eran mayoría, sobre todo porque el duque de Marlborough, un decidido partidario de la guerra, ejercía una gran influencia. En esta coyuntura, la actuación de la reina Ana fue decisiva, tomando una decisión, bueno, podríamos decir que insólita, pero tratándose de ingleses, tomó una decisión basada en que el nombramiento de los lores era una prerrogativa regia. Nombró en un solo día 12 nuevos pares del reino, que era el número necesario para hacer que los partidarios de la continuidad de la guerra quedasen en minoría. Era algo sin precedentes en la historia de Inglaterra. Y para comprender la actitud de la reina Ana es conveniente señalar que una de las cuestiones que se había abordado en las conversaciones mantenidas con los franceses era la relativa al apoyo que Luis XIV prestaba a las pretensiones de Jacobo Estuardo de convertirse en el sucesor de la reina Ana. La reina británica, pese a haber dado a luz en 18 ocasiones, carecía de descendencia directa, al haber nacido muertos todos sus vástagos, y los que no lo hicieron fallecieron poco después. En esas circunstancias, había designado como su sucesor a Jorge de Hannover, príncipe elector del imperio, perteneciente a una familia declaradamente protestante. Los representantes franceses aseguraron que su rey estaba dispuesto a retirar su ayuda al Estuardo. En buena medida, la reina Ana deseaba, al margen de otras consideraciones como su enfrentamiento personal con Marlborough, allanar el camino para la llegada al trono de la que sería la dinastía hannoveriana.
Como hemos señalado, en estos momentos ya estaban tratando Francia e Inglaterra del fin de la guerra. Y Noailles, en instrucción enviada a Luis XIV, señalaba: en este estado es muy esencial aprovechar la ocasión que presenta la muerte del emperador. Es preciso hacer la paz, y se conseguirá si se continúa socorriendo a Felipe V. Debe tenerse por muy dichoso con tal que conserve a España y las Indias, aunque se conceda a los enemigos cualquier cesión o cualquier seguridad para el comercio. Francia misma, así como los aliados, tienen interés en que España pierda algo. Quedan nuevamente claros los intereses europeos. En el mismo informe, Noailles señalaba: los españoles están más resentidos que nunca, murmuran del poco caso que se les hace y de la preferencia que se da a los italianos y flamencos. El Consejo de Guerra es un fantasma sin autoridad. Sus resoluciones no se ejecutan sino cuando las aprueban los consejeros secretos, quienes se reservan para sí hasta las más mínimas pequeñeces. Y nada se realiza porque no se sabe a quién dirigirse para las cosas más triviales. Ese informe de Noailles, curiosamente, le deparó la sustitución. Su puesto lo ocuparía el marqués de Bonnac, a quien Torcy en sus instrucciones señala que los pasos dados para la paz y la inevitable desmembración de la monarquía habrán aumentado el odio de los españoles a los franceses, y más adelante le instruye: aparentará que no tiene más objeto en todo esto que el esplendor de la monarquía española y que recobre las provincias que le han quitado los enemigos, pero no mirará como un mal esa pérdida. Pero la actuación de Bonnac tendría incluso mayor calado, ya que obtuvo de Felipe V plenos poderes para contentar a los ingleses con la cesión de Gibraltar y la isla de Menorca, y la concesión del asiento de esclavos, con un puesto en América para la seguridad de su comercio. Francia actuaba de manera muy generosa y con la anuencia del rey de España, de forma que el 18 de septiembre de 1711 Luis XIV envió una carta a su nieto indicándole, ordenándole: confío que no os arrepentiréis de la confianza que me habíais previsto. Ya veréis que no son esenciales y que era preciso concederlas para libertaros absolutamente de las obstinadas instancias que continuaban haciendo los ingleses para obtener 4 plazas en Indias. Pues hay ocasiones que es importante no dejar escapar. Así pues, no os sorprendáis si he interpretado vuestro poder sin consultaros, porque era preciso, para tener respuesta de vuestra majestad, perder un tiempo precioso, y yo creo trabajar con utilidad en vuestro favor, cediendo lo menos para conservar lo principal que vos consentiríais en abandonar. La muerte de Luis de Borbón, duque de Vendôme, acaecida el 11 de junio de 1712, significó la suspensión de toda actividad bélica, mientras las tropas aliadas procedían a retirarse, sin tener en cuenta los compromisos adquiridos respecto al mantenimiento de los fueros, existiendo gran desunión entre los aliados, que deseaban acabar el conflicto cuanto antes. Las divergencias de opiniones, la incertidumbre en los consejos y órdenes e instrucciones contradictorias fueron las consecuencias necesarias de esa desunión. Y así es que vemos a Lord Lexington pedir tan pronto únicamente un armisticio como insistir en los privilegios de los catalanes, cediendo sobre este punto en una ocasión y renovando la cuestión en otra con una vana protesta. Había quedado suficientemente claro que Inglaterra no quería que bajo ningún concepto las coronas de España y Francia recayesen sobre una misma persona. Y todo indicaba que esa persona era Felipe V, por lo que se le obligó a elegir entre una de las dos, ante lo que Felipe V eligió, parece que un poco forzado por su abuelo, la corona de España y renunció a la de Francia, según quedó constancia en la correspondencia mantenida entre Felipe V y Luis XIV, y confirmó en las Cortes de 9 de noviembre de 1712. En ese mismo proceso acabaría instaurándose la ley sálica, cuya abolición un siglo después acarrearía gran parte de los desastres del siglo XIX. Llegado a este acuerdo, Inglaterra dejó de prestar apoyo a los aliados en la guerra mantenida en los Países Bajos y retiraba todas las tropas de ocupación en Cataluña, mientras España cedía la soberanía de Sicilia al duque de Saboya, y a Inglaterra le concedía el derecho de asiento de esclavos en América y la posesión de Gibraltar y de Menorca.
Comenzaba entonces Inglaterra una campaña de acercamiento con el claro objetivo de obtener incluso más ventajas de las ya obtenidas con el Tratado de Utrecht. No le faltarían colaboradores en España, sobre todo a partir de 1715 a la muerte de Luis XIV. Uno de los principales, el ministro Alberoni, auténtico trepa, que no dudaba poner sus intereses particulares por delante de los intereses de la nación, encabezó la delegación encargada de acelerar los trámites, que había ascendido puestos con la llegada de la reina Isabel de Farnesio, llegada a España en diciembre de 1714, cuando el partido francés, capitaneado por el cardenal Giudice, fue apartado y puesto en su lugar Alberoni y Grimaldo. Era tal la situación que, en medio de las negociaciones para la colaboración hispano-británica, el 9 de febrero de 1715 el enviado británico Doddington señalaba al secretario de Estado Stanhope la debilidad española, al tiempo que encomiaba la gran facilidad de recuperación, diciendo que no hay nación ninguna que pueda restablecerse con más facilidad, y confiando restablecer aquí el comercio de sus súbditos, obtener una garantía de tanta importancia para la sucesión protestante y para el Tratado de Barreras, indisponer a Francia y España entre sí más de lo que pudiera hacerlo una guerra de 15 años y sustituir una alianza durable entre España e Inglaterra. Subsistir una alianza. El 1 de septiembre de 1715 fallecía Luis XIV y con su muerte, conforme señala David Alberto Avian, se marcó la ruptura con Francia, lo que producirá un hecho excepcional del siglo XVIII. Francia se aliará con Inglaterra y Austria, mientras la política española navegaba al compás de los vientos que soplaban de Inglaterra y que también recogía Alberoni. En ese orden, el 30 de septiembre de 1715 escribía Stanhope a Alberoni que se habían conocido en Zaragoza cuando Stanhope estaba preso y Alberoni estaba al servicio de Vendôme. Escribía: la Inglaterra sabe corresponder a la amistad. Con el solo objeto de tener un rey de España amigo ha gastado 200 millones de coronas y habiendo dado el rey actual una prueba incontestable de sus benévolas intenciones, juzgad lo que seremos capaces de hacer por él si nos necesita. Pero la estrella de Alberoni no duraría demasiado. La Constitución de la Triple Alianza, pactada en La Haya el 4 de enero de 1717 entre las Provincias Unidas, Francia y Gran Bretaña, significó el final de Alberoni, que escribía a Stanhope: os ruego toméis en consideración la cruel situación en que me encuentro, yo que soy el que persuadí al rey mi amo a renunciar a las relaciones de familia, yo que lo he hecho liberar del comercio inglés con un tratado de las trabas que lo oprimían, yo que lo he resuelto a constituirse garante del último tratado que os es tan ventajoso y que estoy dispuesto a poneros en posesión del asiento. A estas quejas, el enviado británico le significaba que la alianza con el emperador tan solo era defensiva, pero solo hasta que pensasen otra cosa. No tardarían en demostrarlo en las actuaciones de pura piratería que en breve acabarían desarrollando en Sicilia. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal.